Capítulo 24. En mayo comenzó la preparación en el instituto. Asistía lunes, miércoles y viernes por la tarde. Dejé definitivamente el rugby y empecé a viajar solo y a disponer de tiempo para mí. Mis padres, en especial mi madre, se decidieron en recomendaciones. Si bien ya soñaban con mi ingreso triunfal al Nacional Buenos Aires y yo aún no había ingresado, por otro lado no les gustaba nada esa libertad que tendría, ni la posibilidad de que anduviera por la calle. Al principio querían ir a buscarme a la salida, pero mi madre estaba haciendo uno de sus innumerables cursos. Aquel era de pintura sobre madera, y para mi padre representaba perder alrededor de 2 horas sagradas de su trabajo. Cuando se dieron cuenta que no había otro remedio, accedieron a dejarme viajar solo. Lo que yo quería era alejarme lo más posible de San Isidro, evitar la posibilidad de cruzarme con Mariano y que éste me ignorara. Para mí, el instituto fue un enorme descubrimiento, el primero de todos los que vendrían después. El hecho de encontrarme con tantos chicos de mi edad de distintos sectores sociales que vivían en distintos barrios, esa cosa en definitiva tan insignificante para cualquier otro chico me maravillaba. Esa cosa en definitiva tan insignificante. No teníamos mucho tiempo para charlar, las clases eran bastante exigentes, aunque a mí, ya fue dicho, me gustaba estudiar y no tuve mayores problemas. No me sobraba el tiempo para relacionarme con los demás. Igual disfrutaba mucho sabiendo que estaba rodeado de desconocidos. Pensándolo ahora, veo que era más mi temor al desengaño, luego de lo que había pasado con Mariano, que otra cosa. Si no trabé amistad con ninguno de los demás, no fue por falta de tiempo, sino por miedo. El 21 de julio, al comienzo del invierno, Ezequiel tuvo la primera crisis de todas las que tuvo durante su enfermedad. Enfermó de neumonía. Estuvo bastante delicado. 10 días de intervención, de lo que salió con la prescripción médica a tomar AZT y sin trabajo. Ezequiel trabajaba en un estudio de diseño gráfico desde hacía 2 años. En el momento de la intervención en su trabajo se enteraron de su enfermedad y lo echaron. Argumentaron razones presupuestarias, Ezequiel no les creyó. Después de la experiencia con Mariano, yo tampoco. Unos días después de la salida de la clínica de Ezequiel, vino la abuela a casa a charlar con mi padre. La abuela quería que papá se llevara a Ezequiel a trabajar en su oficina. Mi padre sostenía que no era necesario que Ezequiel trabajara, que podría venir a vivir a casa como antes y sin rencores. Y por otra parte, sostenía que era lógico que se quedara sin trabajo, que él como empleador tampoco tomaría riesgos si un empleado suyo tuviera SIDA. Hay que pensar en los demás, decía. Cuando comenzó a tomar AZT, Ezequiel se vio obligado a llevar una dieta sana y a realizar ejercicios para contrarrestar los efectos de la droga. Todos los días salía con Sacha a realizar largas caminatas, y esas caminatas lo llevaban lunes, miércoles y viernes a la puerta del instituto donde yo estudiaba. La primera vez que lo vi parado en la puerta esperándome, me temblaron las rodillas. A mí no se me había permitido ir a verle a la clínica. Es más, hacía más de 3 meses que no nos veíamos. Si bien yo estaba enterado de todo lo que pasaba, había desarrollado un sexto sentido para escuchar a mis padres cuando hablaban de él. Y además la abuela, siempre la abuela, me contaba. Me sentía en falta por no haberlo visitado. No me dejaron ir a verte, le dije sin saludarlo siquiera. Ezequiel sonrió, tenía una sonrisa apagada. Todo él estaba apagado. No era ya la persona luminosa de antes. Estaba asustado, algo de lo que no me di cuenta hasta que fue tarde. Ya sé, no importa. La abuela siempre me manda saludos tuyos. ¿No te molesta que te venga a buscar? Le contesté que no, por supuesto. Esa primera vez y las siguientes nos limitamos a caminar en silencio hasta la parada del colectivo, con Sacha correteando entre ambos.
A la segunda semana, Sacha ya saltaba para recibirme apenas ponía un pie fuera del instituto, lo cual me hizo ganar la simpatía de muchos de mis compañeros. Sacha no daba tema de conversación. Yo no me animaba a preguntarle de su enfermedad ni de su dieta. Entonces le preguntaba sobre la dieta de Sacha. Ezequiel me contaba que le daba de comer y cómo la cuidaba. De los libros que había leído para cuidarla bien. Se lo tomaba todo con absoluta seriedad. Sabía muchísimas cosas de los perros del Ártico, su historia, sus costumbres y sus diferencias con los perros de origen europeo. Hablando de ella, fue que un día me dijo: uno de los motivos por que quiero tanto a este perro es por sus ojos. Desde que estoy enfermo la gente me mira de distintas maneras. En los ojos de algunos veo temor, en los otros intolerancia. En los de la abuela veo lástima. En los de papá enojo y vergüenza. En los de mamá miedo y reproche. En tus ojos curiosidad y misterio. A menos que creas que mi enfermedad no tiene nada que ver con que estemos juntos en este momento. Los únicos ojos que me miran igual. En los únicos ojos que me veo como soy. No importa si estoy sano o enfermo. Es en los ojos de mi perro. En los ojos de Sacha. Ezequiel me pidió que yo cuidara a Sacha antes de su última internación, la definitiva. Lo llevé a casa, traté de cuidarlo tan bien como él, de llevarlo a caminar todos los días. Pero en mi casa en esos días todos estábamos muy nerviosos, Sacha también. Rompió varias veces de las plantas de hierbas de mamá y terminó en el campo de la abuela. Yo rogué, lloré, imploré. Fue inútil. Ezequiel todavía no había muerto y a mí se me negaba a cumplir con una de sus últimas voluntades. Nos pusimos de acuerdo en que nadie se lo diría. Ezequiel nos preocupaba por Sacha cada vez que... Nos preguntaba por Sacha cada vez que nos veía. Nosotros le contestábamos que estaba bien. A pesar de tranquilizarlo a él, nadie pudo tranquilizar el daño que produjo en mi conciencia el tener que mentirle a mi hermano moribundo. Los paseos al salir del instituto se hacían cada día más largos, aunque yo me demoraba cada vez más. En casa a nadie parecía importarle. Después de mi viaje de fin de curso, algunas de nuestras caminatas terminaban en su casa. Yo no visitaba su departamento desde que fui a pedirle explicaciones y esa vez no tuve demasiado tiempo para prestar atención a nada. La primera vez que llegué allí acompañado por él, descubrí su biblioteca. Tenía libros de diseño gráfico, fotografía y de literatura. Le gustaba especialmente la ciencia ficción y el fantasy. Me prestó El Señor de los Anillos y puso a mi disposición cualquiera de sus libros. Me contó al preguntarle por la cantidad de libros de fotografía que tenía que le gustaba mucho sacar fotos. Siguiendo con mi inspección al lado de su cama encontré un cello. ¿Desde cuándo tocas el cello?, le pregunté sin salir de mi asombro. Lo compré hace 4 años. Estudié 1 año y dejé. El año pasado volví a estudiar. ¿El año pasado? Me parecía extraño porque el año anterior se había enterado que tenía SIDA y se había puesto a estudiar cello. Me miró y sonrió. Mira, lo único cierto que sabemos todos los de la vida es que nos vamos a morir. Y lo único incierto es el momento. Digamos que al enterarme que lo incierto avanza sobre lo cierto, me propuse a no morirme hasta no poder tocar la suite número 1 en sol mayor de Bach. Y se rió. Guardé El Señor de los Anillos en mi mochila. Le pedí que hiciera ruido para que en mi casa creyeran que hablaba desde un teléfono público. Y llamé para decir que me había demorado en la casa de un compañero, para ponerme al día con lo que había visto mientras estaba de viaje de fin de curso. Ezequiel se rió mucho cuando corté y apostó que no me iban a creer y que aunque me creyeran mis excusas no servirían de nada. Tuvo razón. En la parada del colectivo le comenté que estaba sorprendido de que sacara fotos y tocara el cello y yo no lo supiera. Uno nunca termina de conocer del todo a las personas, me dijo. Ni aún
a las más cercanas: padre, madre, hermanos, hermanas, marido, mujer. Siempre hay una zona de cada uno que permanece a oscuras, alejada por completo de los demás. Una zona de pensamientos, de sentimientos, de actividades, de cualquier cosa. Pero siempre hay un lugar de nosotros en el que no dejamos que entre nadie más. Yo creo que eso es lo que hace las relaciones con los demás tan interesantes. Esa certeza que, aunque nos lo pongamos, nunca los vamos a conocer del todo. Cuando llegué a casa, me recibieron con un sermón de órdago, que quien me creía yo para ir a la casa de desconocidos sin permiso, que en qué cabeza cabe, y otras expresiones del que caben en cualquier repertorio paternal. Era la primera vez que me retaban y no me importaba mayormente. Tal vez estaba creciendo, tal vez me estaba haciendo inmune a los retos, no sé. Lo único seguro es que estaba disfrutando a mi hermano y esta vez no pensaba dejar que me quitaran ese placer. Estaba dispuesto a mentir, a planificar mis actividades para verlo contra viento y marea. Creo que esa fue la única, auténtica rebeldía que me permití en toda mi vida. Me sumergí en la lectura de El Señor de los Anillos, que a pesar de tener alrededor de 500 páginas, leí en una semana. Era el primer libro largo que leía. Después me prestó el tomo 2 y el tomo 3. Los leí con igual voracidad. Ezequiel era un gran lector y me recomendaba libros con gran tino. No importa si los entendés o no. Si te gustan, déjate llevar por las palabras que sean como música en tus oídos, me decía. En todos los libros que me prestaba yo trataba de encontrar sus rastros, el por qué le había gustado. Tantas veces me desilusioné con gente que me prestaba y recomendaba libros que no me gustaban. Siempre lo primero que busco en los libros son las huellas del otro, del que me los alcanza. Los libros habían sido importantes en mi vida y el poder compartirlos con él le daba un nuevo significado a nuestra relación. Un sábado en la tarde estaba en mi cuarto leyendo Un mago de Terramar, uno de los tantos libros que me prestaba Ezequiel. Lo recuerdo porque estaba anotando una frase en esa época. Tomé la costumbre de anotar las frases de los libros que me gustaban en una libreta. Una frase que decía: para oír hay que callar. No sé por qué me gustó tanto. Aún hoy que conservo la libreta, puedo leerla con mi letra temblorosa de entonces. A pesar de que tenía la puerta cerrada, mi padre entró en la habitación. Últimamente estás muy lector y hace mucho que no jugamos al ajedrez. No había ningún reproche en su voz. Era su forma de invitarme. Yo lo sabía. Él no podía de otra manera. Bajamos la escalera hasta su estudio. Cuando estaba sacando el tablero le pregunté: ¿tenés la suite número 1 de cello de Bach? Me miró de arriba abajo sorprendido. Yo sabía que iba a lograr que te guste la buena música y remarcó la palabra buena. Me explicó, orgulloso que tenía varias versiones, que podía elegir cuál quería escuchar y que si yo tenía ganas podía explicar, mientras las escuchábamos, las diferencias entre ellas. Me propuso un montón de cosas más, resumaba erudición. Elegir la que más te guste a vos. Y no diga más, le dije. Para oír hay que callar. En noviembre, Ezequiel vino a buscarme por última vez. Ya terminaba el curso del instituto, lo que significaba el fin de nuestras caminatas. Caminábamos hablando de libros y de autores. Me sentía definitivamente importante teniendo un tema en común con él. Clara, la librera, me había recomendado un par de libros para Ezequiel y logré sorprenderlo, una cosa más para incluir en mi lista de agradecimientos para ella. Ezequiel me recomendó que mirara Blade Runner. Yo me ufanaba de haberle regalado libros de autores que él no había leído. Sacha corría alrededor nuestro. De repente se levantó una tormenta. Era una con todas las de la ley. Corrimos para guarecernos. No podía entrar a un bar a esperar
que pasara. No nos dejarían con el perro. Y nos costó bastante trabajo encontrar un techo que nos protegiera. Cuando lo encontramos estábamos empapados. Me parece que ya no tiene sentido protegernos, dijo Ezequiel. Yo estaba asombrado por lo violento de la tormenta, lo rápido que se había desatado y porque en calles que antes estaban llenas de gente, en ese momento no se veía un alma. Las ventanas de las casas estaban cerradas, se lo comenté. Él se quedó serio un rato y luego dijo: el SIDA es como una tormenta. Nadie quiere sacar la cabeza para ver qué hay afuera. Capítulo 30. Ese fin de año lo pasamos en casa. Mamá había preparado el menú desde principios de mes. Una semana antes ya estaba cocinando. Evitó el pollo con yermas. Uno de los motivos de celebración era mi ingreso al Nacional Buenos Aires. Cuando llegó el 31 de diciembre todo parecía estar en orden. Mi madre no había dejado ningún detalle librado al azar. Todo estaba planificado. Al llegar Ezequiel, solo con verlo, me di cuenta de que hay cosas que no se pueden prever. Había adelgazado mucho desde la última vez que estuvimos juntos. Poco más que un mes atrás. Su mirada no tenía brillo, se lo veía débil y él lo sabía. Mis padres, como siempre, se empeñaron en hacer de cuenta que nada sucedía, pero la verdad era tan evidente que por primera vez les agradecí sus esfuerzos vanos. Comimos en silencio. Cada vez que alguien intentaba entablar una conversación se interrumpía a sí mismo, aún dejando la frase por la mitad. Esta vez no era yo solo el que veía la sombra del ave de rapiña volando en círculo sobre la mesa familiar. Terminamos de comer pasada las 11. El tiempo que pasó hasta el momento del brindis fue eterno. Fue la segunda vez que tomé champán. Y el momento de las 12 campanadas, toda la familia levantó sus copas. Pero, ¿cómo desearle feliz año a alguien que probablemente no lo termine? Me acerqué a Ezequiel y le dije: te quiero, apenas susurrado. Él me abrazó y me dijo: yo también. Era todo lo que necesitaba oír. 31. Pasó el verano, no nos fuimos de vacaciones, solo unos días al campo de la abuela, unos pocos días debería decir, no llegaron a ser 10, y no vi a Ezequiel hasta marzo. Hablábamos por teléfono casi a diario. Ya no ocultaba mi interés por él. Mis padres lo tomaron como resignación, pero tampoco estaban dispuestos a dejarme ir a verlo. En marzo, con el comienzo de las clases, volví a gozar de una pequeña libertad. En el colegio me anoté en varias actividades extracurriculares que me permitían estar más tiempo en la capital. Mi idea era que cuanto más tiempo estuviera alejado de San Isidro, más posibilidades tendría de ver a Ezequiel. A mediados de marzo volví a su casa. Llegué sin avisar. Ezequiel estaba trabajando. Desde que lo habían echado del estudio hacía pequeños trabajos como freelance y sospechó que la abuela lo ayudaba económicamente. Además, se lo pregunté a ninguno de los dos. Jamás se lo pregunté a ninguno de los dos. Ni ellos tampoco me lo comentaron. Se alegró mucho de verme, lo sé. Estaba más delgado que la última vez. Su salud estaba muy deteriorada. Cualquier germen que estaba en el aire, él se lo agarraba. Tomaba vitaminas y me contó, había días que no tenía fuerzas para hacer sus caminatas. Sabía que cuando empezaran las clases ibas a volver. Lo sabía, me dijo. Te tengo un regalo. Y me regaló una foto. La foto era en blanco y negro. Estaba toda oscura. En el centro había una vela iluminado parte de un pentagrama. El pentagrama estaba en clave de fa. La clave con la que se toca el cello. Esa vez no necesité preguntarle nada. Una mañana de domingo, por esa época, había ido hasta el shopping a comprar un libro y me encontré con unos amigos de papá. Nos enteramos de lo de Ezequiel, dijeron después de preguntarle por el colegio, la familia y esas cosas. Bastante incómodo es para un niño encontrarse con amigos de su padre en un lugar tan impersonal como un shopping, como para tener que hablar de cosas tan delicadas como la enfermedad de su hermano. Me quedé callado. Es una enfermedad terrible, insistieron. Sí, balbuceé. La leucemia. ¿La leucemia? Sí, claro, leucemia. La enfermedad de Ezequiel, pobrecito.
No recuerdo si les contesté. Sé que me fui indignado. Mis padres, al no poder evitar la evidencia de que Ezequiel se iba a morir, tuvieron que inventarle una enfermedad, como si fuera más digno morirse de leucemia que de sida, como si fuera indigno ser sidoso, como si en la muerte hubiera alguna dignidad.